Bueno, vamos a hacer algo más como clase del miércoles, que es hacer una lectura general de los módulos que hay que estudiar para este parcial y para prestarle especial atención a qué contenidos tienen que saber para el día miércoles. En nuestro primer módulo de este año, nosotros trabajamos los niveles de organización de la materia. A ver, todo lo que existe en este planeta es materia. El aire, el agua, el suelo, las aves, los insectos, las plantas y nosotros. Porque todos estamos formados por átomos y estos átomos se reúnen en moléculas. Las moléculas pueden ser moléculas pequeñas como el agua, el dióxido de carbono, o moléculas mucho más grandes como el almidón, el glucógeno, la hemoglobina, las proteínas. Bueno, por eso algunas de esas moléculas que están presentes en este planeta se pueden organizar. Este ejemplo ya se los di en el otro videíto, para formar para formar el plástico de la plasticola, para formar el contenido que está dentro de esta plasticola. Esto también son moléculas, pero esto no es un ser vivo. Habíamos ya hablado en el otro video. Recuerden, por favor, y focalícense en esta definición de ser vivo. ¿Qué es ser vivo? Este vaso también está formado por sílice, el vidrio, son moléculas, el agua que está dentro también, el celular también está formado por distintos tipos de moléculas, pero no son seres vivos. Nosotros vimos los niveles de organización en los seres vivos. Por eso dijimos, nosotros somos materia. Bueno, esta materia nuestra, nuestro cuerpo humano, todos nuestros órganos, ¿cómo están formados? Están formados por átomos que tienen sus partículas subatómicas, obviamente, protones, neutrones y electrones. Pero no somos átomos sueltos, los seres vivos, sino que esos átomos se reúnen entre ellos y forman moléculas. Esas moléculas, a su vez, pueden ser de distintos tipos. Hay moléculas de tipo orgánicas y hay moléculas de tipo inorgánicas. Esta diferenciación la vimos también. Algunas de esas moléculas orgánicas y algunas de esas moléculas inorgánicas se van a ir reuniendo para formar a los organelos y dentro de los organelos a las células. Entonces, recién ahí, cuando algunos tipos de moléculas se agrupan entre ellas y forman a una célula, como esta célula tiene la capacidad de intercambiar materia y energía con el entorno, decimos, bueno, en este nivel, en el nivel celular, aparece la vida. Las células de nuestro cuerpo forman, cuando se reúnen a los distintos tipos de tejidos, a los 4 tejidos básicos, y estas células que se organizan en tejidos, luego se reúnen estos tejidos, 2, 3 tejidos distintos, para formar a los órganos. Y los órganos se van a reunir entre ellos para formar los distintos sistemas: digestivo, respiratorio, excretorio, inmunitario, reproductor, óseo, locomotor. Y todo ese conjunto de sistemas forma un cuerpo humano. ¿Y por qué nosotros vemos los niveles de complejidad en el cuerpo humano? Porque nuestro estudio de biología de este año es el cuerpo humano. Y para entender cómo funcionan los distintos órganos de nuestro cuerpo y los distintos sistemas de nuestro cuerpo, tenemos que entender que ellos están formados por tejidos, tenemos que entender que los tejidos están formados por células, tenemos que entender que las células están formadas por moléculas, tenemos que entender que nosotros necesitamos moléculas para que nuestro cuerpo cumpla funciones. Moléculas de agua, moléculas de aminoácidos, moléculas de glucosa, moléculas de ácidos grasos, moléculas de oxígeno. Nosotros somos una gran cantidad de moléculas organizadas en órganos y sistemas, en células, órganos y sistemas. Por lo tanto, para que esas moléculas que están en mis células, en mis órganos, en todos mis sistemas, puedan seguir funcionando, le tengo que ir también aportando todo el tiempo de nuevas moléculas que las ingreso con los alimentos que consumimos y con el aire que respiramos cuando ingresa el oxígeno. Esas son nuestras 2 vías de entrada de moléculas. Las podemos comer con un pedazo de pan, las podemos comer con una galletita, la podemos comer con una legumbre, la podemos comer con una mandarina, pero estoy ingresando moléculas.
¿Y por qué necesito moléculas? Porque nuestras células están formadas de moléculas. Por eso vimos estos niveles de complejidad. Esto es lo que tenemos que entender. Y comenzamos entonces con el primer nivel de complejidad. Bueno, hablamos de lo que es la materia, ¿no? Eh, y yo no voy a leer todo, o sea, la lectura de todo es importante. Voy a hacer como una lectura general, como un repaso general. Ustedes tienen que saber los contenidos que están escritos y desde ya que también tienen que saber explicarlos y poder escribirlos. No se queden solamente con hablar, sino practiquen escribir, por favor, porque la evaluación va a ser escrita y hay que saber redactar una oración. Entonces practiquen eso. Lo digo mentalmente, lo recuerdo mentalmente y escribo lo que digo. Y me fijo si está bien lo que he escrito. Entonces, todo esto no lo vamos a leer ahora, pero porque estamos haciendo un repaso general, pero por eso empezamos a ver los átomos, cómo están formados los átomos por protones, neutrones y electrones. Dijimos que bueno, cada una de estas partículas tiene carga eléctrica y que la ubicación de todos los átomos en la tabla periódica tiene que ver con la cantidad de protones que tiene cada uno de estos átomos. Estos átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hierro, fósforo, magnesio, el que fuera, se combinan para formar moléculas, y es lo que estamos viendo acá. Entonces, fíjense, átomos de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, qué cosa es muy importante cuando pienso en una molécula, es que para que los átomos se mantengan unidos, entre ellos tiene que haber enlaces de energía. Entre estas letritas, estas liñitas son enlaces de energía. ¿Qué tipo de energía? Porque estamos formando moléculas, energía química. Bien, entonces nosotros cuando incluimos una molécula de glucosa, por ejemplo, cuando estamos tomando un café con un mate cocido o el mate con azúcar, estamos incluyendo glucosas. Entonces pienso que aunque veo algo blanquito, que es la del azúcar que compro en el mercado, dentro de cada una de esas particulitas blancas, pequeñitas que veo en el azúcar, tengo glucosa. Hay cientos de moléculas de glucosa. Por eso incorporo moléculas desde el exterior. Cuando tomo agua, incorporo moléculas de agua. ¿m? Cuando no tenemos acá, creo, una molécula de oxígeno dibujada, si no me equivoco. No, tenemos los átomos. Cuando tomo, inspiro y entra oxígeno a la sangre, ingresa la molécula de oxígeno. Bueno, estas moléculas, que pueden ser moléculas pequeñas como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, u otras moléculas que pueden ser moléculas de mayor tamaño, como el almidón, el glucógeno, las proteínas, como dijimos recién, van a ingresar a nuestro cuerpo y van a formar, van a organizarse y van a empezar a formar. A ver, el siguiente nivel de complejidad son las organelas, las que están en nuestras células, en las mitocondrias, ribosomas y demás. Ahora bien, ¿cuándo aparecen los seres vivos? Y acá tenemos nuestro primer ser vivo, una agrupación de moléculas que permite, decíamos, hacer intercambios de materia y energía con el entorno. Entonces, me permite la función de nutrición, que quiere decir ingresar los nutrientes que necesita, el oxígeno, las proteínas o aminoácidos, mejor dicho, la glucosa, los ácidos grasos. Tiene la posibilidad de tener relación o interacción. ¿Qué significa esto? Que una célula, cuando está en la MEC nuestra, en el espacio intersticial, puede ingresar las sustancias que requiera, las moléculas que requiera, va a liberar las moléculas que no necesite o las moléculas que ella haya producido como si fuera una secreción, de modo de secreción. Esto significa que interacciona con el medio ambiente. No es algo cerrado que no hace nada más que recibir, 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 sino que recibe y entrega, recibe y entrega. Si una célula tiene una escasa cantidad de agua, entonces va a tomar, porque se relaciona con el ambiente, porque su ambiente, acuérdense cuál es el ambiente de una célula. Como hoy el de ustedes, ahora, ¿cuál es el ambiente de ustedes? Bueno, según donde estén sentadas escuchando esto, o parados escuchando esto, en la habitación, la cocina, el patio, donde fuera. Ese es el ambiente. Puede estar en contacto con sus familiares, con algún vecino, amiga, amigo. Bueno, ese es el ambiente, lo que nos está rodeando. A una célula, que es un ser vivo, ¿cuál es el ambiente de las células nuestras? Y el tejido en el que se encuentran, ese es su ambiente, su espacio intersticial, su MEC.
ese es su ambiente. Entonces, desde el ambiente va a tomar lo que necesite esa célula. Así como decíamos, si tiene poca cantidad de agua en el citoplasma, bueno, recuperará más agua de la MEC, por ejemplo. Eso significa que se relaciona o interacciona con el ambiente. Si tiene mucha concentración de dióxido de carbono, bueno, le entregaré el dióxido de carbono al exterior. Ahí está interaccionando con el ambiente. ¿El exterior cuál es? La MEC. Ese dióxido de carbono luego ¿qué hará? Irá a los vasos sanguíneos y continuará su recorrido hasta el pulmón. Y la otra posibilidad que tiene un ser vivo es que se puede reproducir, es decir, que puede autoduplicarse, como hemos visto que en el caso de las células es la mitosis, la duplicación de una célula para la obtención de células hijas. Por eso vimos unas primeras imágenes de células en nuestro cuerpo y pusimos como ejemplo a la célula epitelial que se encuentra en distintos lugares del cuerpo. Por eso la célula epitelial está formando la piel, la célula epitelial está formando la mucosa respiratoria, la célula epitelial está formando la mucosa digestiva, la parte interna del intestino. Las células epiteliales están formando los capilares de los vasos sanguíneos, por ejemplo. Hay tejido epitelial en muchos órganos del cuerpo: piel, vasos sanguíneos, interior y exterior del sistema digestivo, el pericardio es tejido epitelial, el endocardio es tejido epitelial, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, todas las coberturas de la mucosa respiratoria, todas las mucosas tienen cubiertas de tejido epitelial. Por eso pusimos acá como ejemplo la célula epitelial y la vamos a encontrar en distintos lugares. Si hubiéramos puesto la célula muscular como ejemplo, también la vamos a encontrar en distintos lugares, a la célula muscular. La vamos a encontrar formando el miocardio del corazón, la puedo encontrar formando el músculo liso del estómago, la puedo encontrar formando el músculo liso de una arteria o de una vena, la puedo encontrar formando el músculo liso de la vejiga, la puedo encontrar formando un músculo esquelético estriado en los músculos que mueven a nuestro esqueleto. Entonces, un tejido no está solo en un lugar del cuerpo, se repite en distintas partes del cuerpo. Bueno, acá vemos, por ejemplo, bueno, pasamos ya a la categoría de ser órgano, no solamente de ser tejido, pero por favor recuerden esto, por ejemplo, el tejido conectivo. El tejido conectivo lo encontramos en varias partes, en varios órganos. Conecta el epitelio con el muscular, conecta eh, el cartílago con el hueso, siempre vamos a encontrar fibras de tejido conectivo, porque su nombre lo indica así también, conectando los distintos tejidos que forman a un órgano. Entonces, la idea es, el tejido epitelial no está solo en la piel, el tejido muscular no está solo en los músculos del esqueleto, tengo tres variedades de tejido muscular: cardíaco, estriado y liso. Bueno, acá por ejemplo también veo tejido óseo, aunque estoy viendo un órgano. Vamos a ampliar esta imagen un poquito. Bueno, el tejido óseo está formando todos los huesos, ¿eh? La gran parte del hueso está formada por tejido óseo, otra parte está formada por tejido cartilaginoso, tiene una cubierta externa también de una capa de tejido epitelial, tienen tejido conectivo entre el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Entonces, como tiene varios tejidos y sumado a eso, en el interior de los huesos encontramos tejido hematopoyético, que es el tejido que está formando a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que lo vimos en, a ver ahí, lo vimos en, cuando estudiamos el proceso de hematopoiesis. Entonces, esto es un órgano. Tengo tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido conectivo y en el interior de los huesos médula ósea. Médula ósea que está formando glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces ahí tengo un órgano. Y luego hicimos una referencia general a, acá tengo el sistema ya, cuando todos los órganos llamados hueso se reúnen, se relacionan entre ellos a través de sus articulaciones, que recuerden que no son todas las articulaciones eh, de tipo móvil, hay articulaciones que son inmóviles. Recuerden el concepto de articulación. La conexión entre dos huesos no necesariamente se tienen que mover. En el cráneo los huesos no tienen movimiento porque su función es formar una caja para poder proteger, por ejemplo, el encéfalo, lo mismo que en la zona pélvica.
protege los órganos reproductores, protege parte de los órganos digestivos, esta caja pélvica. Solamente las articulaciones móviles las vamos a encontrar básicamente y con mayor movilidad en las extremidades, brazos, piernas y cuello, de alguna manera también, para mover nuestra cabeza. Bueno, y luego lo que es un organismo, obviamente, la población, el conjunto de organismos. Acá son todas definiciones que les pido que por favor las lean y no se queden pasando nada más que los esquemas. No es más que definición. Muy bien. Entonces, después, ¿qué hicimos? Retomamos nada más el cuerpo humano. Ahora vamos al cuerpo humano. Específicamente, porque bueno, en las imágenes anteriores habíamos visto ecosistema, bioma, lo que es la biosfera, o sea, todo este planeta Tierra y todo lo que está en este planeta Tierra está formado por átomos, moléculas, que pueden ser seres vivos o no, porque el aire no es un ser vivo, el agua no es un ser vivo en sí, pero están formando parte de lo que nosotros llamamos biosfera, que es el conjunto de todos los componentes con vida y también eh, sin ser seres vivos, sin tener esta capacidad de intercambiar materia y energía, que son los suelos, por ejemplo, el agua. Aunque, por que no que generen confusiones, en el agua hay vida. Bueno, hay peces, hay algas, hay moluscos, aunque en los suelos hay vidas, hay lombrices, hay bacterias, hay hongos, pero en sí el componente del suelo, las partículas que forman el suelo, no son seres vivos, pero son materia. Las partículas que forman a los océanos no son seres vivos, pero son materia. Las partículas que forman al aire no son seres vivos, pero sí son materia. Las partículas que forman al pasto se organizan y sí originan a seres vivos, por ejemplo, porque pueden intercambiar materia y energía con el entorno. Siempre volvemos a la misma definición y tienen la función de nutrición, de relación y de reproducción. Bueno, entonces, ¿qué empezamos a ver nosotros? Bueno, ¿qué elementos químicos nos forman? ¿Qué átomos tenemos presentes en nuestro cuerpo? Tenemos una gran cantidad de oxígeno, de carbono, de hidrógeno y nitrógeno. A ver, cuando decimos que tenemos un 65% de oxígeno, no es que somos un 65% de algo gaseoso. Esto, por favor, entiéndanlo, no es así. No solo somos oxígeno en forma gaseosa, porque, a ver, más adelante tenemos alguna molécula dibujada. Por ejemplo, fíjense, en una molécula de grasa hay oxígeno. Entonces, de ese 65% de oxígeno, ¿dónde los tenemos ese oxígeno? Formando las grasas, formando las proteínas, fíjense que acá hay oxígeno también. Formando el glucógeno, que es un hidrato de carbono. También acá está el oxígeno que nosotros decimos en esta imagen que está más arriba. Tenemos un 65% de oxígeno. Tenemos un 18 y pico de carbono. ¿Dónde está ese carbono? También acá, formando estas moléculas, formando la molécula de grasa, fíjense que acá hay carbono, 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 formando las moléculas de proteína, carbono, carbono, formando las moléculas de glucógeno, carbono, 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 carbono. Por eso tenemos tanto oxígeno, tanto carbono, y lo mismo nos pasa con el hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Bueno, entonces, ¿cuánto hidrógeno tengo? Un 9,5%. No está suelto, está formando o moléculas de agua, o está formando moléculas de hidratos de carbono, o moléculas de lípidos, o moléculas de proteínas, o vitaminas. Bueno, y también tengo un 3,3% de nitrógeno. No lo tengo suelto ese 3% de nitrógeno en el cuerpo, sino que en su gran mayoría, ¿dónde está? Formando las proteínas. El nitrógeno es un componente fundamental de las proteínas. Entonces me está diciendo qué elementos tengo en mi cuerpo este esquema. Y también tengo otros elementos. Calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, yodo, hierro y zinc. El hierro, por ejemplo, lo tengo en los glóbulos rojos formando la hemoglobina. El yodo, por ejemplo, tiene que ser un componente que tiene que llegar a la tiroides para formar hormona tiroidea. El calcio, el fósforo se encuentran en los huesos.
El magnesio es fundamental, igual que el calcio para la contracción muscular. Bueno, eh, todos estos elementos que están en nuestro cuerpo son lo que se llaman micronutrientes, porque están en pequeñas cantidades, pero de todas maneras esas pequeñas cantidades son necesarias para que nuestras células funcionen, ¿m? Para que se pueda producir la sinapsis nerviosa en nuestro sistema nervioso, para que se pueda reducir la contracción muscular, para que los huesos mantengan su estructura rígida de carbonato de calcio, de fosfato de calcio en sus MEC. Todos estos componentes son indispensables en nuestra dieta, es decir, son moléculas que incluimos cuando comemos. Esta imagen es semejante, lo que nos está aportando es que el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el calcio, el fósforo son los mismos elementos que vimos en la imagen anterior, pero se organizan ellos para formar moléculas y entonces tenemos un 62% de agua, un 16% de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas. Formando, es decir, todos estos componentes, todos estos elementos, todas estas moléculas que tenemos acá, no están sueltas en el cuerpo, perdón, estos átomos que nos están mostrando acá, no están sueltas en el cuerpo, sino que están formando moléculas de agua en su gran porcentaje, moléculas de proteínas, moléculas minerales, carbohidratos y grasas. Bueno, entonces acá nuevamente ya las vimos recién, vimos algunos ejemplos de moléculas. Recuerden, por favor, estos enlaces químicos de energía química para que los átomos se mantengan unidos formando las moléculas, que esa es su función. Y vimos, para empezar, un ejemplo de una estructura celular formada por moléculas. Por eso acá vemos moléculas de proteínas, moléculas de colesterol, moléculas de fosfolípidos, moléculas de hidratos de carbono, carbohidratos y hidratos de carbono. Las glicoproteínas son proteínas asociadas a glúcidos. Entonces acá veo en mis células una estructura, la estructura que limita la célula, la membrana celular, formada por moléculas. Por eso estamos viendo este ejemplo, para que veamos dónde están todas esas moléculas de las que estamos hablando. Por ejemplo, formando las membranas celulares. También van a estar formando las mitocondrias, también van a estar formando los ribosomas, al citoplasma, al citoesqueleto presente en el citoplasma, también van a estar formando al núcleo, al ADN. Todo está formado por moléculas en nuestras células. Por eso nosotros necesitamos incluir moléculas cuando comemos y necesitamos incluir la molécula de oxígeno que se está presente en el aire porque somos moléculas. Y si yo recibo moléculas, mis células pueden realizar sus funcionamientos. Entonces ustedes tenían una actividad donde tenían que ver qué tipo de organelas, organoides hay dentro de nuestras células y qué función tienen. Esto lo vimos en clase, sobre esto no nos vamos a detener, pero sí ustedes lo tienen que ver porque nos detuvimos en esta parte del módulo en el nivel celular. Entonces vimos cómo están formadas nuestras células acá, las partes de las células humanas, de esto hablamos en clase y bueno, cada uno de ustedes tiene que tener el cuadro hecho con las distintas organelas u organoides y la función que tienen. Otra imagen de células, distintas imágenes para poder interpretar cómo es este ser vivo que solamente lo puedo ver a microscopio, aunque aquí me lo han dibujado, no es una vista microscópica. Y acá nos explica qué es un ser vivo, cosa que hemos hablado a menudo. Esta imagen de medio extracelular, membrana y medio intracelular, por ahora la vamos a dejar porque la vamos a ver con más detalle en sistema nervioso y en conducción nerviosa. Esto por ahora lo dejamos. Em, y lo que estamos mostrando acá, y vamos a hacer ya que estamos una integración con sistema linfático, que fue nuestro último contenido, es una imagen bastante interesante de distintas células de nuestro cuerpo, que puede ser de cualquier tejido, tejido conectivo, tejido muscular, tejido óseo, tejido nervioso, aunque la formita de la célula no es una neurona, pero acá no importa la forma, importa pensar que esto es un tejido.
La sangre circulando por el vaso sanguíneo, en este caso las arteriolas se ramifican y se transforman en capilares y desde los capilares se libera oxígeno, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, eh, vitaminas, hormonas, los componentes que la sangre lleve y que sean necesarios para las células. Las células usan esos componentes, pero tienen que atravesar la membrana plasmática para poder entrar, ¿no? Y fíjense que acá, ya que estamos, también obviamente se libera oxígeno desde los glóbulos rojos, fíjense qué interesante que esta imagen ya me muestra esto de salida de plasma. Lo vimos en sistema linfático, entonces estoy mostrando cómo desde la sangre, además de salir los nutrientes, además de que la sangre entrega los nutrientes, que son los componentes esenciales para la célula, además hay una salida, una pérdida de plasma. O sea, esos nutrientes salen acompañados por parte del plasma, por agua y sales, básicamente, no las proteínas plasmáticas que se quedan en la sangre. Entonces, ese plasma queda en los espacios intersticiales, ¿sí? Y entonces, esos espacios intersticiales, o ese líquido intersticial, o MEC, que acá llama fluido tisular, tisular significa tejido, es recuperado por el vaso linfático. Y ese vaso linfático, ahora este fluido tisular se va a llamar linfa cuando está dentro del vaso linfático, y va a seguir su recorrido y va a llevar esa linfa hasta las venas subclavias para entregarle a la sangre el plasma que fue perdiendo, parte del plasma que fue perdiendo, que fue saliendo cuando realizó los intercambios con la célula, cuando le entrega a la célula los nutrientes. Y también en esta imagen, muy interesante, nos muestra cómo todas las células producen dióxido de carbono y se lo entregan a la sangre. Todas las células producen urea, en realidad producen desechos nitrogenados, la urea la va a producir el hígado, pero eso lo vamos a ver después. Todas las células producen residuos nitrogenados que también van a la sangre. Y desde allí los desechos nitrogenados irán al riñón y el dióxido de carbono irá al pulmón para ser liberado en la exhalación. Esto me está mostrando muy claramente que la célula es un ser vivo porque está intercambiando materia y energía con el entorno. ¿Qué no me está mostrando esta imagen? ¿De qué manera intercambia energía? Por ejemplo, cuando está ingresando glucosa, la glucosa tiene energía química en sus enlaces. La célula va a usar esa energía química, la va a guardar en ATP, y cuando esta célula se mueva, se reproduzca o realice la tarea que tenga que hacer, esa energía química la va a transformar en energía calórica. La va a gastar. Por lo tanto, va a necesitar que todo el tiempo le estemos aportando glucosa, o le estemos aportando ácidos grasos, o le estemos aportando aminoácidos, que todo eso nuevamente se lo vamos a ir aportando con los alimentos que consumimos. Acá vemos claramente cómo la célula es un ser vivo. Bueno, acá vemos una escalita de medidas para entender cuánto mide una molécula, un virus, una célula, y les explican las medidas. Ejemplos de células, ejemplos de células que hacen que cumplen con diversas funciones. Por eso nosotros vimos fisiología y anatomía y morfología. El concepto de morfología es la forma que tiene la célula. El concepto de fisiología es lo que esa célula hace, que lo puede hacer de manera eficaz gracias a la forma. Por ejemplo, la morfología de una neurona es tener su citoplasma estrellado en el sentido que hace ramificaciones, y proyectar una gran extensión de su citoplasma. A esta extensión más larga de su citoplasma se la llama axón. La neurona es todo, ¿eh? Acá pusieron solamente la flechita, la llave mostrando esta parte de la neurona. Este es el cuerpo de la neurona. El axón también forma parte de la neurona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué me está diciendo esta imagen? Bueno, esta es su morfología. Su citoplasma tiene ramificaciones cortas llamadas dendritas y una ramificación muy larga llamada axón. ¿Qué función tiene esta ramificación? Y de esta manera conduzco rápidamente el estímulo nervioso. Esa es su fisiología.
Hemos visto varios ejemplos en nuestra clase sobre esto, por eso aparece esta imagen de las formas celulares. Acá tenemos esta imagen alargada, por ejemplo, que responde a una célula muscular. Su morfología fusiforme se llaman las formas alargadas. Su morfología es tener una forma alargada. Su fisiología, lo mostramos en clase también, es que estas formas alargadas tienen la posibilidad de contraerse mejor que si fuera un cubo. El cubo tiene menos movimiento, pero cuando tengo una forma alargada tengo mayor posibilidad de contracción. Por eso estas formas ofrecen, o sea, su morfología es ser una célula alargada, su fisiología es facilitar la contracción y la vemos en las células musculares, por ejemplo. Bueno, acá vimos ejemplos de distintas células en distintas partes del cuerpo. Yo lo paso rápido, no para que ustedes lo pasen rápido también, sino porque eso lo pueden analizar ustedes individualmente. Después vimos, bueno, nuevamente células formando los distintos órganos y pasamos al concepto de tejidos y vimos tejidos también formando los distintos órganos. Recuerden, acá nos está mostrando tejido epitelial en la mucosa intestinal, por ejemplo, pero no es en el único lugar que hay tejido epitelial. Acuérdense que lo tenemos en la piel, lo tenemos en las cubiertas externas de los órganos huecos, ¿no? Entonces, recordemos eso. Sí hicimos nos detuvimos un poco en tejido epitelial, porque es un tejido que se encuentra en varias partes del cuerpo. Vimos una referencia a tejido conectivo conjuntivo, las variedades de tejido conectivo o conjuntivo, la adiposo, cartilaginoso. Bueno, eso ténganlo presente también, ¿eh? Hablamos bastante de esto a lo largo de las distintas clases, no se lo pasen de largo, por favor. Los tres tipos de tejido muscular también, ténganlos presentes, lo hablamos varias veces, los aplicamos con varios ejemplos durante las clases. Y este concepto, por favor, es muy importante también. Nosotros vimos este proceso de la formación de nuestra primer célula huevo, nuestra primera célula cigota, luego de la fecundación, que esa célula hace sucesivas mitosis dentro de las trompas de falopio, en primer lugar, a medida que va avanzando por las trompas de falopio y antes de entrar al útero, fíjense, está en estado de mórula, cuando todas las células todavía son iguales a la primera célula cigota, y luego esta mórula comienza el proceso de diferenciación en los cuatro tejidos. Sigo haciendo mitosis cuando fui mórula, sigo haciendo mitosis, pero ya no van a ser todas las células iguales, sino que vamos a tener algunas células, van a ser tejido epitelial, ahí se van a definir los cuatro tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Y a partir de allí las variedades de los tejidos conectivos y conjuntivos, y de todos esos tejidos que comienzan a formarse van a ir originando los distintos órganos a lo largo de toda nuestra gestación, ¿no? Todos estos, blástula, lecitocele, gastrulación, saco vitelino y demás, bueno, son todas etapas que vamos teniendo a lo largo del desarrollo uterino. Todo viene de la célula huevo, todo viene de la cigota, las membranas que tenemos, la membrana, la placenta, el saco vitelino, parte del cordón umbilical, todo viene, son células que se originan, se diferencian a partir de la cigota. Acá vemos lo mismo en este esquema, por eso nos muestra la célula cigota, no nos muestra todos los pasos de mitosis de la cigota, sino que nos va a mostrar directamente desde la cigota que se van a originar las células musculares, las células adiposas, las células óseas, las sanguíneas, las nerviosas, bueno, lo mismo que hemos dicho. Y también va a originar óvulos y espermatozoides en los ovarios y en los testículos, cuando en los humanos tardamos unos 2, 10, 12 años, dependiendo de los individuos, ¿no?, en madurar las células sexuales. Nacemos con nuestros órganos sexuales, nacemos con las mujeres con sus ovarios, trompas, úteros, se nace con los órganos sexuales, pero en los órganos sexuales, especialmente en el órgano que forma las células sexuales, ovarios y testículos, lo que vamos a encontrar es que la maduración de óvulos y espermatozoides sucede pasados unos 10-12 años de vida. Pero también provienen desde la célula huevo cigoto. El origen es el mismo. Bueno,
Cuando nos detuvimos con mayor atención en el tema de órganos, lo que vimos fueron dos órganos en especial, que son órgano corazón y órgano estómago. Y de ellos vimos que hay eh, formado por tres capas: pericardio, miocardio y endocardio, es decir, tejido epitelial en el pericardio y fibras conectivas, tejido muscular cardíaco y por dentro del endocardio, tejido epitelial también con fibras conectivas. El estómago es semejante. Tiene tejido epitelial por fuera, células conectivas, tejido muscular, luego músculo liso y luego tejido nuevamente epitelial con células secretoras. Acá está la gran diferencia, por favor, entre los dos órganos, que si bien tienen las tres mismas capas o los tres mismos tejidos, en el tejido del estómago, en el epitelio gástrico, las células que forman el epitelio son células secretoras. ¿Qué significa esto? Producen una sustancia y la liberan al exterior de ellos, es decir, lo van a liberar a la lumen, a la luz del estómago, y es el jugo gástrico, que es útil para el proceso de digestión. En este punto, también, por favor, muy importante, es que ustedes recuerden, porque acá lo analizamos, qué diferencia hay entre ser una célula secretora y ser excretora. Las funciones de secreción y las funciones de excreción. Cuando estoy excretando, estoy liberando residuos, dióxido de carbono y desechos nitrogenados. Cuando estoy secretando, estoy produciendo alguna sustancia que es útil para mi organismo y es necesario para el funcionamiento del cuerpo, como por ejemplo el jugo gástrico, como por ejemplo en la época de lactancia, las glándulas mamarias se producen y secretan leche, como por ejemplo las glándulas salivares secretan saliva, como por ejemplo las glándulas secretoras de la mucosa nasal secretan moco. Eso es ser secretor, liberar algo que tiene función en nuestro cuerpo. Y luego vimos generalidades de los sistemas humanos. Les queda para ustedes esta lectura porque es bastante sencilla. ¿eh? Videos bastante para analizar, por favor no los dejen de ver y finalizamos con este primer módulo, ¿sí? Bueno, vamos a finalizar este video y luego vamos a mirar algo sobre el módulo 2 también.